El ente encargado del sistema penitenciario, el SNAI, confirmó alrededor de 20 horas después que 48 reos fugaron de la cárcel de Esmeraldas. 5 de ellos ya han sido recapturados. Veamos. Después de varios días de amotinamiento, las fuerzas del orden finalmente retomaron el control de la cárcel de Esmeraldas. Y estas son las imágenes de cuando los reos permanecen en los patios sometidos ante la autoridad. Bueno, nosotros para la incursión empleamos un total de 581 efectivos, más el personal de efectivos de la policía. Sumamos un total de uniformados entre policía y Fuerzas Armadas, un total de 1.100 efectivos para realizar este trabajo. Enseguida los uniformados requisaron uno a uno los pabellones del centro penitenciario y en camiones se llevaron armas, cuchillos y hasta colchones que los PPL habían ingresado ilegalmente. Todo a vista y paciencia de sus familiares que esperaban noticias de ellos. Hasta la madrugada del día de hoy se encontró un fusil calibre .556 de larga distancia, 5 pistolas y revólveres, 4 pistolas y un revólver, 18 alimentadoras, un total de 1.464 municiones, 9 artefactos explosivos, $2.900 en efectivo, 81 teléfonos celulares incautados. Después del operativo, las Fuerzas Armadas informaron que en esta cárcel más de 40 personas se fugaron burlando los accesos y algunos ya han sido recapturados. De estos 49 PPLs que no constan, que no fueron contabilizados, 48 son aquellos que se está considerado como fugados y un fallecido. De los 48 PPLs fugados, 5 fueron recapturados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de los cuales 3 más, según información vertida por la autoridad competente, están reportando que están fallecidos. Los uniformados también constataron que un PPL ya no tenía signos vitales y enseguida Criminalística realizó el levantamiento del cadáver y se realizan las investigaciones respectivas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y por cierto, sobre este tema, ya hay 1.500 terroristas que han sido aprehendidos en estos ya 7-8 días de guerra interna en el Ecuador. Y sobre la cárcel de Esmeraldas, entonces, reiterar que hay 43 que todavía están siendo buscados por toda la provincia, pero además, no nos olvidemos entonces, que retiraron los colchones y otros beneficios que tenían los PPL dentro de esta cárcel, que es controlada por un grupo terrorista. Al momento no hay incidentes, hay aparente calma, según mencionan, y continúa la presencia policial y militar en la cárcel de Esmeraldas. No solo ahí, sino también en varias cárceles del país, en donde el fin de semana, ha dicho la autoridad, se retomó el control, por ejemplo, en El Oro, en Cotopaxi y otras provincias, otras ciudades del país. Pero ahora, ¿qué tal si nos vamos hacia el legislativo, a los temas del Parlamento, Lauta? Así es, porque la Asamblea Nacional tiene ya en sus manos el proyecto de ley económica urgente que prevé subir del 12 al 15% el IVA para enfrentar el conflicto armado interno, y el CAL ya calificó la iniciativa legal y será la Comisión de Desarrollo Económico quien le dé trámite urgente. Veamos. Para que el IVA suba del 12 al 15% en el Ecuador, tal y como ha propuesto el presidente Daniel Noboa a través de una ley económica urgente, aún tienen que pasar ciertas cosas: reuniones, acuerdos y sobre todo una votación, pues es el Pleno de la Asamblea Nacional quien lo decidirá. Hasta el momento el Consejo de Administración Legislativa ya calificó el proyecto. Sus vocales decidieron que la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta oficialista Valentina Centeno, sea la encargada de tramitar y elaborar el informe que será debatido posteriormente en el Pleno. Al conocer de esta decisión, la legisladora mencionada posteó en su cuenta de X: el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado, de iniciativa del presidente de la República, ha sido calificado y asignado a la comisión que presido. Mi total compromiso para tramitar este cuerpo legal de manera técnica y responsable. No ha sido la única que ha reaccionado. Al parecer, no será una decisión fácil. Varias bancadas ya han dicho cuáles son desde ya sus posturas. Nosotros siempre hemos sido como socialcristianos, nuestra postura: no más impuestos para el país. Si hay una
posición temporal, nosotros vamos a apoyar. Caso contrario, no vamos a apoyar porque nosotros estamos en contra de los impuestos. De que si es que se va a subir, porque el presidente ha pedido que se suba del 12% al 15%, que sea de manera temporal, que se maneje los recursos en una cuenta directa y que no se despilfarre como se lo ha hecho anteriormente en el 2016 con respecto a lo del terremoto. Nunca llegó ese dinero a las familias. La Asamblea Nacional tiene hasta el próximo 10 de febrero para aprobar o negar el proyecto, que según ha dicho el Gobierno Nacional, permitirá tener las herramientas para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Andrea Orbe, Noticias 7. Y el presidente Daniel Noboa envió la tarde de ayer a la Asamblea Nacional la cuarta iniciativa legal con carácter de urgente en materia económica. Se trata del proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Según el documento, la ley tiene por objeto extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, promover el fortalecimiento de la economía, la promoción de la seguridad ciudadana y la búsqueda de la justicia social, así como mejorar la transparencia y concurrencia de la contratación pública. No solo eso, sino que la ley también contempla una sola disposición general única que estipula que todas las armas que fueren incautadas, confiscadas o decomisadas en delito flagrante serán destinadas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para la seguridad interna del país, después del trámite correspondiente a cargo del Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por tratarse de un proyecto con carácter de urgente en materia económica, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para el análisis y tratamiento. Esta nueva iniciativa del Ejecutivo llega 4 días después del proyecto de ley urgente que propone subir 3 puntos del IVA, ya lo hemos dicho, del 12 al 15%, para financiar las acciones de seguridad en el marco de la declaración de conflicto armado interno. Esta nueva ley, entonces, lo que busca es contribuir dentro a hacer reformas de la ley de extinción de dominio y que, por ejemplo, ojo con este dato, dinero que se pueda recabar, que se conozca que era de origen ilícito, puede tener 4 finalidades. Por un lado, inversión en programas de desarrollo integral infantil. También atender, mitigar y solventar los efectos por desastres naturales, por ejemplo, el fenómeno del Niño. La elaboración y ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo económico, social, deportivo o cultural. Y por último, también lo que determina el Ministerio de Economía y Finanzas según parámetros establecidos en los reglamentos de esta ley. Para ello se utilizarían entonces los recursos que se busquen desfinanciar al crimen organizado. Bien, y con respecto sobre todo a la ley en materia económica urgente que llegó a la Asamblea para subir el IVA del 12 al 15%, la guerra contra el terrorismo le cuesta al Ecuador poco más de $1.000 millones al año. Sin embargo, el proyecto de ley elaborado por el gobierno espera recaudar 1.300 millones. El gobierno le pide al legislativo que dé paso a este proyecto de ley para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Según el Ministerio de Finanzas, la situación económica del país es crítica y esto sería heredado de gobiernos pasados. Durante el 2022, el déficit fiscal, es decir, el faltante, fue de $2.011 millones, mientras que en el 2023 fue de 4.574 millones. Esto genera desempleo, pobreza, desigualdad e inseguridad finalmente, que es lo que estamos combatiendo, ¿no? A esto se suma que actualmente Ecuador tiene poca capacidad de endeudamiento, pues del riesgo país se ubica en 2.000 puntos. La situación fiscal que la recibimos es insostenible. Para cada dólar que teníamos en la caja fiscal, teníamos $25 en deudas. Por ello, desde el Ejecutivo se propone subir 3 puntos al impuesto al valor agregado, es decir, de 12 al 15%. Con esto se espera financiar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para la lucha contra el terrorismo. El ejercicio de recaudación de 3 puntos adicionales del IVA calculado por el Servicio de Rentas Internas desde $1.306 millones en un año completo. El ejercicio de mantener un esfuerzo de guerra puede ser de aproximadamente $1.020 millones. Y se tienen que irse todos los recursos del IVA para resolver el tema de seguridad. Esa es la prioridad.
Con lo recaudado también se espera hacer pagos a los proveedores y gobiernos autónomos descentralizados. Por ello, hacen un pedido al Poder Legislativo. Nosotros sí tenemos la esperanza que pase. O sea, no podemos quedarnos por temas políticos en que no se apruebe una ley así de fundamental, no para el futuro, para mañana, para el presente, para ahorita que estamos viviendo esta guerra con el narcotráfico. El pasado 11 de enero, el presidente Daniel Noboa ya envió a la Asamblea el proyecto de ley denominado Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, calificada como económico urgente, y con esto, la Asamblea tendrá 30 días para darle trámite. En el caso de aprobarse, no se tiene un tiempo estimado de la medida, pues dicen no saber cuánto durará la guerra contra el terrorismo, que se financia a través del narcotráfico. Edison Saavedra, Noticias 7. Seguimos con los temas de seguridad. En Cuenca se capturó al presunto secuestrador de una niña de 13 años, quien fue vista por última vez la noche del viernes y ya rescatada. Así es, ella fue rescatada, mientras que el sujeto, por cierto, casi es linchado por los moradores del sector. Tenemos un reportaje preparado sobre este tema. Las redes sociales se inundaron con esta fotografía. Marcia Prado, de 13 años, había desaparecido la noche del viernes en el Parque Las Candelas, en Cuenca. El único indicio con el que contaban las autoridades eran estas imágenes de un hombre que estaría involucrado. La noche del domingo, en la Ciudadela Álvarez, a 10 minutos del lugar del presunto plagio, la menor fue encontrada y rescatada del supuesto captor. Todo en medio de los vecinos del sector que exigían justicia. La Policía Nacional sacó del inmueble a Humberto R., quien tiene antecedentes penales, antes de que los moradores lo lincharan. Querían, con sus propias manos, que sintiese el enojo y la indignación colectiva. A la par, la menor fue trasladada inmediatamente al Hospital Vicente Corral Moscoso para una valoración médica. La niña se encuentra con todas las atenciones. La policía localizó a Marcia tras efectuar un seguimiento al sospechoso. Todo este proceso inició gracias a una suerte de tracking que se hizo con las cámaras precisamente del Consejo de Seguridad Ciudadana, con un seguimiento de ruta para poder localizar en donde finalmente encontraron a Marcia. En este caso, que conmocionó a la capital de la SUAY, participó toda la comunidad para encontrar a la víctima sana y salva. Yo agradezco a los cuencanos que en sus locales, en sus negocios, en sus casas, que tienen cámaras y se acerca la gente a pedir las grabaciones de lo que están obviamente filmando hacia el espacio público, que hayan podido facilitar. Ahora es turno de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial. Hablamos con el señor fiscal, sabemos que este señor ya tiene antecedentes, él va a tomar el oficio de hecho y va a proseguir con las investigaciones. Igual nosotros vamos a hacer el seguimiento respectivo y con las instituciones del Estado, derechos humanos, seguiremos adelante, no vamos a dejar impune esta situación. El delito de secuestro en el Ecuador se pena con 5 a 7 años de privación de libertad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, hay una actualización de este caso y ahora ya lo podemos decir y lastimosamente hay que revelarlo así porque la Fiscalía ya informó cuáles son los delitos que se le imputan a este hombre y lo que él cometió. Vamos a ver el tuit, por favor. Le formularon cargos y está con prisión preventiva por secuestro y también por violación a una menor de 13 años. La jueza ya dictó entonces prisión preventiva para Humberto R., quien, como dijimos antes en el reportaje, tiene antecedentes por delitos sexuales y ahora se espera que entonces el proceso judicial pues podrá tener más años en la pena que él recibiría, porque ya no es solamente secuestro, son 2 delitos que tiene en su contra. Así es, nuevamente, y como para rectificar lo que leemos en la pantalla, no es que va a formular Fiscalía cargos, sino que ya los formuló y la jueza acogió el pedido de Fiscalía, es decir, que ha dictado prisión preventiva para este procesado. Bien, y ahora volvemos a la capital, porque Johnny Caiza, él era el presunto femicida de la enfermera Leti Cando, que este femicidio ocurrió en el sector del Parque Metropolitano en la ciudad de Quito.
este femicida fue encontrado sin vida en la cárcel del Inca, donde cumplía prisión preventiva. Así lo detalló a este medio el abogado de la familia de la víctima, Galo Quiñones. El SNAI aún no se ha pronunciado sobre este caso ni los motivos para el deceso del procesado. Vamos con temas judiciales. El caso Metástasis todavía da de qué hablar. 110 celulares incautados son parte de este proceso. La Fiscalía realiza un análisis de estos aparatos tecnológicos que fueron recuperados de varias cárceles en el país. La Fiscalía General del Estado continúa con la recopilación de información en torno al caso Metástasis, el mismo que ya iniciaría una nueva etapa, pues existiría más información de la que ya se conoce actualmente, la misma que reposaría en más de 110 teléfonos y que incluso algunos de ellos fueron incautados en los operativos ejecutados en varias cárceles del país. La información recopilada en los dispositivos electrónicos sería extraída con apoyo del gobierno estadounidense. Mediante una asistencia judicial internacional podrá realizar la explotación de esta información y con ello adjuntar más datos que puedan esclarecer los nexos que Leandro Norero y los otros 38 procesados en este caso mantenían nexos y contactos con altos funcionarios e incluso aparentemente a nivel político, empresarial e incluso con el narcotráfico. Efectivamente, la Fiscalía ejerce la titularidad de la acción penal y tendrá que hacer la respectiva pericia de audios, videos y afines a fin de ir determinando la participación de cada uno de los procesados en el delito que se investiga. De tal forma que tienen que practicarse todas las pericias técnicas científicas para determinar qué personas tienen responsabilidad en este tipo penal. Recordemos que hasta el momento, en el caso Metástasis, existen 39 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, en donde se encuentra vinculado el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, así también oficiales de la policía, jueces, fiscales y un ex general. Fui vinculado a este proceso, yo he estado dando todas las facilidades, acudiendo a cada una de las diligencias señaladas por la Fiscalía y también, lógicamente, por el juez nacional. Mientras se realizan estas diligencias, también se espera la información solicitada a la Contraloría General del Estado sobre las declaraciones de bienes y patrimonios que tienen los 39 procesados en este caso, mientras que las instalaciones de la Fiscalía continúan fuertemente resguardadas debido a las amenazas que se han registrado en las últimas semanas. El juez Felipe Córdoba, quien es que llevaba la causa, ha sido separado momentáneamente porque Wilman Terán presentó una recusación en su contra. Pero además, sobre Wilman Terán, quien fuese presidente de la Judicatura, se menciona que los chats que habría tenido con el narcotraficante abatido Leandro Norero era mediante códigos. Esa es la última información que ha entregado la Fiscalía. Bien, y con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense porque al retornar les estaremos contando qué es lo que ocurre en clases no presenciales en la virtualidad. Lo ha confirmado el Ministerio de Educación. Personas están irrumpiendo en esta modalidad. Más adelante les estaremos contando más detalles. Gracias por continuar en nuestra sintonía y ahora les contamos que en medio de una clase virtual ingresaron personas ajenas a la unidad educativa portando armas y amenazando al docente. El Ministerio de Educación ya se pronunció sobre este hecho. Veamos lo que dijo. Como si de una broma se tratase, pero no. Esta es la grabación de una clase virtual en la que unos delincuentes ingresaron a la sesión y amenazaron a la docente en frente de sus estudiantes. Según la Unión Nacional de Educadores UNE, serían varios los docentes que reportan este tipo de intrusiones en sus clases no presenciales, desde que tomó la medida el Ministerio de Educación el pasado 9 de enero. Por parte del Ministerio, a través de un comunicado dijo que han identificado 36 unidades educativas en donde se han presentado estas alertas de ingreso de personas no autorizadas a las clases virtuales desde el pasado 9 de enero. Y agrega que como medida se ha dispuesto la depuración de las claves de los usuarios de estudiantes y docentes para así evitar intrusiones
acciones en las clases virtuales. En el caso de que un docente identifique que una cuenta no autorizada ingresó a un aula virtual, el docente tiene la directriz de cerrar la sesión y reportar inmediatamente a sus superiores para activar el acompañamiento respectivo. El Ministerio de Educación ha definido que la no presencialidad se dará hasta el miércoles 17 de enero. Manuela Bedón, Noticias 7. Esto entonces fue recalcado por la Unión Nacional de Educadores, pero también ratificado por el Ministerio de Educación. Si bien ellos dicen que es un porcentaje menor, hay estas alertas, hay estas alarmas, y pues lo que han dicho es que se prevé que se tenga un protocolo para que cuando se den este tipo de casos se cierre esta sesión y se pueda continuar con otro link. Es por eso que ellos están haciendo y realizando, digamos, este protocolo para cuidar de la integridad de los estudiantes, que si bien es cierto no pone, digamos, en un contexto de riesgo de la vida, porque evidentemente es virtual, sí pone en riesgo emocional, psicosocial dentro de las clases virtuales. Y eso que no ha sido considerado como una intimidación. Oficialmente no lo llaman así a esto, son 36 casos, entonces mencionan que es menos del 0,023% de todas las clases virtuales o no presenciales que se están llevando a cabo en nuestro país. Pero lo que sí es cierto y que también es un problema colateral es que recordemos que, por ejemplo, en ciudades como Durán, el 16% de los estudiantes pertenecían a los grupos terroristas. Estas son cifras que entregó el Ministerio de Educación hace aproximadamente 5 meses. Vamos a ver cómo se puede manejar el tema. Recordemos entonces que ya hay un protocolo para seguir y no nos olvidemos que las clases todavía entonces se mantienen con la no presencialidad. Así es, y lo que ha reiterado el Ministerio de Educación es que no es un ataque cibernético que se ha dado a las plataformas virtuales, a esta plataforma, un aula virtual que es establecida por el Ministerio de Educación. No ha sido un ataque cibernético, lo que ha sido es un ingreso no autorizado de estas personas a diferentes links de participación que tienen los estudiantes en esta modalidad. Algo similar que sucedió, perdón que te corte, Andrea, pero recordemos en la pandemia que también ahí se utilizaban bromas que entraban a las clases virtuales para molestar a los profesores, a los compañeros. En este caso ya lo están mal utilizando, porque es el tema de generar justamente este terror, esta incomodidad para toda la comunidad educativa, esta especie de hackeo, si se lo puede llamar. Así que igual, el mensaje que están entregando los estudiantes es: evite compartir los links de sus clases virtuales para que no haya este tipo de irrupciones. Y nos quedamos ahí porque el Ministerio de Educación ya está preparando el plan de retorno a la presencialidad con un enfoque de seguridad. Así lo detalló el secretario Daniel Calderón a Noticias 7. Y entre las estrategias están el implementar corredores de paz y vigilancia directa. ¡Apóyale, llévale al hospital! Imágenes que causaron conmoción y preocupación a nivel nacional la anterior semana. Una estudiante de un colegio de Guayaquil herida tras los desmanes causados por grupos delincuenciales. Si bien no fue cerca de la institución educativa, escenarios como este se quieren evitar. Desde el Ministerio del Ramo ya se toman las precauciones para el retorno a la presencialidad. Así lo explica Daniel Calderón, ministro de Educación. Vamos revisando en los distintos territorios, vamos haciendo un monitoreo diario para saber cuáles son las condiciones de las distintas zonas y en función de eso ir determinando si se regresa o no a la presencialidad. ¿Pero qué contempla el plan para los estudiantes una vez se retorne a clases presenciales? Así que ese acompañamiento socioemocional, ese acompañamiento pedagógico va a ser vital en los días posteriores. Además, se prevé implementar un programa nacional de comunidades educativas seguras. Tomar medidas específicas que aseguren el resguardo, el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. En algunos casos tendrá que ver con corredores de paz, en algunos casos tendrá que ver con vigilancia directa. Estrategia de seguridad que se reforzará de acuerdo a las zonas y la conflictividad, detalla el ministro Calderón. A un total de 1.600 instituciones educativas, aquellas que se encuentran al menos 2 kilómetros de distancia, hasta 2 kilómetros de distancia respecto a CPLs, Centros de Privación de Libertad y CAIs. Finalmente explicó que se trabaja articuladamente con la Policía Nacional para asegurar un entorno en el que tanto estudiantes como la comunidad se sientan seguros. Para ello se prevé que en ciertas instituciones se puedan desarrollar habilidades en jornadas extendidas. Olga Velasco, Noticias 7. Hace exactamente 57 minutos se ha pronunciado el Ministerio de Educación para ratificar mañana, miércoles 17 de enero, vuelve la presencialidad
en las unidades educativas fiscales, fiscomisionales y particulares de todo el país. Es la última información, es decir, mañana entonces se retoma la presencialidad en todo el sistema educativo. Bien, y con esta información, amigos, nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a que se queden en la programación de Ecuador TV y, por supuesto, de Pública FM. Así es, 12:30, emisión a mediodía, y 19 horas, la emisión estelar. Con eso, entonces, nos vamos. Que tengan todos buen día.